Para este segmento de evaluación y seguimiento, analizaremos el caso de un paciente consultante que presenta características propias de un trastorno mental. De manera que para identificar este problema analizaremos desde la visión o desde la mirada del pensamiento holístico, el cual pretende abarcar todas las posibles injerencias que puedan suscitar o ser evaluadas en el caso. Es decir, el pensamiento holístico nos permite estudiar a profundidad todas las diferentes patologías que puedan incidir para fomentar el trastorno mental del paciente, teniendo en cuenta sus características sociodemográficas, teniendo en cuenta sus características físicas, psicofisiológicas y de entorno psicosocial. Para la identificación del problema es importante analizar todas las características propias de la enfermedad o del posible trastorno sufrido por el paciente Carlos Bermúdez. De manera que aquí resaltaremos las características por las cuales el paciente sugiere alguna alteración de la conducta. Allí se resaltan características propias del comportamiento, de sus relaciones interpersonales y su desenvolvimiento psicosocial y psicoafectivo. Si bien es cierto, para el análisis, estudio y evaluación del paciente consultante es importante analizar todos los contextos de injerencia. Estos atributos son posibles gracias al estudio del pensamiento holístico, de manera que nos permite evaluar y entender diferentes etapas del proceso del desarrollo, tales como el microcontexto, el mesocontexto y el macrocontexto, de manera que nos evidencian cómo ellos han influenciado, ya sea de manera positiva o negativa, para fomentar la patología o trastorno mental. Entre los primeros antecedentes personales del periodo del desarrollo encontramos la historia prenatal y perinatal, la infancia y adolescencia y edad adulta. Otra de las características que nos muestra este cuadro son los antecedentes mórbidos personales, entre los que se caracteriza el accidente de tráfico en el cual se sufrió un trauma craneoencefálico. Si bien es cierto, cualquier alteración cognitiva o cognitiva fruto o consecuente al trauma craneoencefálico puede derivarse en dislexias, alexias, agrafias o alteraciones en el aprendizaje o en la conducta, por lo cual es importante el estudio a este factor. Otros antecedentes para estudiar son los antecedentes familiares. Dos primos del paciente muestran como antecedente haber sufrido de esquizofrenia, por lo cual nos permite inferir que el paciente es propenso a sufrir esta enfermedad. Finalmente, en la exploración psicopatológica podemos observar las condiciones reales con las cuales él acudió o fueron reflejo de su primera entrevista con el profesional de la salud mental. Por lo cual este cuadro nos muestra de manera resumida las características en los diferentes contextos del paciente y nos permiten hacer un bosquejo o una idea para potenciar o proponer posibles mecanismos de acción como diagnóstico clínico. Teniendo en cuenta todos los factores incidentes en el consultante, tales como la predisposición a la esquizofrenia heredada, la modificación en la conducta y comportamiento consecuente al uso de medios, sustancias alucinógenas y alcohólicas, que son precursores de depresión, la cual se intensifica por la ruptura de su relación de pareja, fomentando depresión profunda, episodios de violencia, derroche, problemas judiciales, fruto de su extrema violencia, nos conduce a inferir que el paciente presenta un cuadro clínico de trastorno mental por esquizofrenia, de la clase trastorno psicótico, por abuso de sustancias alucinógenas, las cuales fomentan alucinaciones e ideaciones fantasiosas. Además, se establece el deterioro de sus procesos cognitivos y cognoscitivos causados por el accidente de tránsito con trauma craneoencefálico, que derivó dislexia y agrafias reflejadas en su problema para prestar atención, dificultades para elaborar ideas, déficits cognitivos potenciados por la ingesta de drogas.
La esquizofrenia está ligada con el trastorno de personalidad esquizotípica, en la cual encontramos como característica su deterioro en las relaciones interpersonales, así como distorsión cognitiva, perceptiva y excentricidades de comportamiento, las cuales deterioran sus relaciones psicosociales, socioculturales, que inciden de forma negativa en sus relaciones socioafectivas, que fomentan las características del trastorno al cual el paciente es propenso. Aunque son muchos los factores que predisponen la aparición del trastorno mental por esquizofrenia en el paciente, tales como déficits cognitivos, depresión, comportamientos psicóticos, deterioro en las relaciones psicoafectivas, entre otros, es importante proponer la hipótesis causante del problema, soportada en el accidente que el paciente sufrió, ya que según el análisis neuropsicológico debió afectar el lóbulo occipital de su cerebro. Este lóbulo occipital es el encargado de procesar las imágenes, afectando la regulación de importantes funciones tales como la elaboración del pensamiento y la emoción, la interpretación de imágenes, el reconocimiento de ruidos y problemas en la visión, el reconocimiento visoespacial y la discriminación del movimiento y los colores. Adicionalmente, debido a dicho golpe, se observa afasia óptica, agnosia cromática, alexia agnósica y ceguera cortical, las cuales con seguridad y consecuente a ellas deteriorarán el nivel de vida del paciente, fomentando depresión, fomentando problemas de comportamiento conductuales, cognitivos, cognitivos, por lo cual harán con seguridad fomentarán un trastorno de la personalidad consecuente a su enfermedad, por lo cual se establece que esta hipótesis es la que está orientada a ser el epicentro o ser el fundamento del surgimiento de su trastorno mental. El pensamiento holístico nos permite proponer acciones de mejora y tratamiento clínico en el paciente, orientadas a la intervención oportuna en los diferentes contextos de él, como sus relaciones psicosociales, socioafectivas, psicobiológicas y psicofisiológicas, que contribuyan de forma sistémica a la mejora del paciente, teniendo en cuenta que los trastornos mentales, déficits cognitivos y alteraciones conductuales abarcan múltiples patrones incidentes. De la misma forma, se debe presentar alternativas holísticas para la mejora sustancial de la patología del consultante. Entre las intervenciones clínicas que podemos sugerir se resalta el seguimiento y acompañamiento psicosocial y psicológico profesional, el empleo farmacológico, la participación familiar en el microcontexto, sus relaciones interpersonales y sociales del mesocontexto y finalmente las acciones orientadoras a la modificación cognitiva bajo la influencia del macrocontexto. Los tratamientos clínicos necesariamente demandan la intervención en las relaciones psicosociales del paciente, por lo cual se deben incluir el acompañamiento familiar como recurso de fortalecimiento de las estructuras psicoafectivas fundamentales. El acompañamiento familiar permite el soporte y apoyo en áreas emocionales del paciente, las cuales contribuyen de forma positiva a la mejora de la autoestima, sustracción de la depresión como condición fomentadora de la patología. Además, la terapia familiar coadyuva a la reducción de la adicción a las sustancias alucinógenas. Otro de los recursos de intervención en la mejora de las condiciones mentales del paciente se le atribuye a la incursión de la psicología positiva. Este nuevo paradigma de la psicología está orientado a la potencialización de las emociones positivas del paciente, la cual permitirá la mejora de la autoimagen, autoestima y percepción de la realidad personal propia, bajo el condicionamiento de métodos focalizados a resaltar las características positivas del paciente y la modificación cognitiva, con los cuales se pretende adoptar comportamiento y conductas positivas derivadas de su transformación ideológica, que se esperan sean normadas en su personalidad y comportamiento psicosocial. Es importante reconocer la importancia de un análisis sistémico y holístico desde argumentos teóricos y temáticos de la psicología para la apropiada evaluación clínica que fortalezca la percepción de la problemática de forma acertada y puntual, con lo que se logrará proponer recursos de acciones pertinentes orientados a la mejora de la salud mental del paciente y que esta mejora sea sostenible y perdurable. Por lo tanto,
La labor psicológica debe inferir el empleo de las herramientas de estudio, investigación y diagnóstico clínico psicológico, que le brinde un valor científico argumentativo a la intervención clínica. Finalmente, también podemos sugerir la implicación del surgimiento de nuevos paradigmas psicológicos que propendan acciones más completas que estarán ligadas a la observación de los contextos del paciente y a la experticia del profesional de la salud mental para el estudio y análisis clínico, con lo cual, de manera mancomunada, se puedan lograr objetivos claros, puntuales y precisos, reflejados en la mejora oportuna y eficiente del paciente, teniendo en cuenta, bajo el pensamiento holístico, que todas las acciones encaminadas a la evaluación y diagnósticos clínicos deben ser evaluadas con una cosmovisión amplia, que estudie todas las posibles incidencias y factores detonantes de la problemática, precursores del trastorno o de la patología, para de igual manera proponer acciones multidisciplinares que estén orientadas a una mejora constante del paciente y esta mejora se vea reflejada en su salud mental, en sus relaciones psicosociales y psicoafectivas, por lo cual es importante implicar en estos diagnósticos la participación de todos los contextos familiares, sociales y socioculturales del paciente, con lo que se propenda un cambio cognitivo eficiente y perdurable.